a dos consultores porque ambos dos han hecho, digamos, sus equipos de trabajo, obviamente, no solo ellos, algunas consultas durante este fin de semana. En el caso de Gustavo Córdoba, director de Subban Córdoba y Asociados, armado, digamos, una encuesta que obviamente pone en el tapete cómo repercutió en la gente el caso Fabiola Alberto Fernández. Y en el caso de Guido Bambini, es analista económico, pero es parte del CEPA, investigador del Centro de Economía Política Argentina. Y el CEPA emitió justamente hoy un análisis de la dinámica laboral de los primeros 6 meses de gobierno. ¿Por qué quiero juntar las dos cosas? Ahora les voy a contar, pero no son tan antagónicas, y ahora van a entender por qué. Primero empiezo con vos, Gustavo, ambos dos, Gustavo y Guido, muchísimas gracias, obviamente, por estar acá. A los que nos estén viendo por YouTube, están los dos enganchados en línea, así que también los van a poder ver. Gustavo, empiezo con vos y del estudio que ayer repartiste con generosidad a todos los comunicadores, que siempre estamos atentos a qué estás buscando y viendo. Una de las cosas que más me impactó es el nivel de conocimiento del evento en sí mismo. Es decir, que un evento público que ha sido hace 10 días a esta parte, digamos, tenga que tenga un 90% de gente que esté al tanto, vos sabés muy bien que es un montón, ¿o no? Y es la totalidad, Nancy. Buenas Claro. tardes, gracias. 9 de cada 10 es un montonazo. Digo, podríamos decir la totalidad de la población argentina y no estaríamos equivocados, ¿no? Lo Eh, cual también tiene una lógica porque el sistema de medios transmitió en cadena nacional, ¿no? Digo, primero el caso Loan y ahora el caso Alberto Fernández, Fabiola Yáñez. Eh, Parecía un nado sincronizado. Todos los medios con el mismo tema, y la verdad que eso nos llevó a nosotros a reflexionar si realmente el tema del escándalo, esta cosa tan escandalizante que ocurrió con Alberto Fernández, era un tema grave en comparación a otros temas. Y ahí te diría, Nancy, nos encontramos con una sorpresa mayúscula, ahora porque vamos, de ahora vamos 12 con temas eso. posibles, Claro, claro. Ahora vamos de con 12 eso, temas posibles obviamente. estaba número 11, ¿viste? Eso es lo que te iba a decir. O sea, el 90% de la gente en cosa de 10 días. Yo les digo esto porque he trabajado sobre imágenes de políticos, por ejemplo, o para hacer conocer políticos, y no saben el laburo que es. Y estoy hablando, digamos, que es mucho trabajo que a una persona sea conocida de manera masiva. 90% de conocimiento tienen los que tienen todo el conocimiento, los que han sido presidentes y algunos hasta ni siquiera, ¿eh? Con eso les digo todo. Ahora, vamos a eso específicamente, Gustavo. Contame, dentro, digamos, la gente obviamente conoció y tiene una idea, digamos, determinada de culpabilidad, de lo que piensa del hecho en sí mismo, etcétera. Ahora, dentro de los temas que preocupan a la gente, ¿cómo está el tema, obviamente, de la FER, si se quiere, Fabiola Alberto Fernández? Mira, está ubicado en el número 11, debajo del tema de Alberto y Fabiola está solamente la condena que sufrió Guillermo Moreno. Después, el resto de los temas está por encima en términos de gravedad. Y decirte, por ejemplo, la ¿Qué lo restauración de encabeza? fondos a la CIDE la encabeza el aumento de la pobreza, que viste que subió 10 puntos, del 44 Exacto. al 54. Después, el aumento de la desocupación, con 90% de gravedad para la mayoría. La renuncia del diputado misionero por acusado de pedofilia. Sigue la depresión, la crisis económica, luego sigue la crisis del presupuesto universitario, luego la visita de los legisladores a la cárcel de Seiza, a los represores de la última dictadura militar, los viajes privados del presidente pagados con fondos públicos. Es decir, fíjate, todos estos temas que quizás no están tan en agenda, los que nos marca es que a veces la oferta mediática de la dieta comunicacional, podríamos decir, de los argentinos, a veces no coincide con la demanda comunicacional, ¿no? Es muy visible que este tema es un tema en el cual el gobierno tiene poca expertise y poca credibilidad, toda vez que el gobierno y el propio presidente ejerce discurso violento, discurso misógino, ataca permanentemente a las mujeres. Te acordarás el ataque que le hizo a tu colega salteña, ¿no? En ocasión de la Totalmente, campaña sí, electoral. Así eso que sí. Bueno, hace poco, eso digamos, le resta credibilidad al gobierno, y además sabés que creo que este tema, y lo preguntamos de una manera muy directa, si creía que el gobierno usaba este tema de Alberto y Fabiola para que no se hablase de de otros la temas. crisis económica y del aumento de la pobreza, y un 63% nos dijo que sí.
El dato, Nancy, es que 1 de cada 4 votantes de Milei está de acuerdo con que el gobierno utiliza esto como una cortina de humo. Claro, esto es impresionante. Y hablando de cortinas de humo, vamos a correr la cortina de humo, que es este escandalete en el cual estamos todos imbuidos. Y Guido Bambini, como les dije, que es investigador del CEPA, tiene datos para darnos y tiene que ver con estos primeros 6 meses. También quiero aclarar esto, son los primeros 6 meses del gobierno, ¿no? Es decir, desde diciembre hasta mayo, creo que terminó el semestre. Hasta mayo incluido. ¿Cómo estás, Guido? Contame rápido qué conclusiones llegaron ustedes sobre el tema, cómo, digamos, fue el tema laboral en estos primeros 6 meses. ¿Qué tal, Nancy? Equipo, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. mirá, sí, es hasta mayo efectivamente los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El último dato es hasta mayo. Claro. Y lo que nos encontramos es que en ese periodo, en esos 6 meses, de noviembre a mayo, se han perdido 265.000 puestos de trabajo, según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Es decir, población trabajadora que deja de estar cubierta. Y en la misma sintonía, en ese mismo periodo, prácticamente 10.000 empresas se han perdido. Un proxy de empresas, esta fuente en alguna medida releva los empleadores y podemos decir que de noviembre a mayo ha disminuido la cantidad de empleadores en 9.972, casi 10.000. 10.000 empleadores menos y 270.000 laburantes menos hasta mayo, hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que me sorprendió sobre esto que estamos hablando es que en realidad se perdieron muchas más fuentes de trabajo. Escuchá esto, Gustavo, que es interesante para tus próximas investigaciones. Se perdieron más fuentes de trabajo en grandes empresas, es decir, en empresas de más de 500 empleados, que en empresas chicas, en pymes. Se perdieron más empresas chicas. No, pero empleados en empresas grandes. No, empleados se da la dinámica contraria. Se ha perdido más empleo en empresas pequeñas que en empresas grandes. Ah, es al revés de lo que yo había entendido. En empresas pequeñas se perdieron más cantidad de empleados que en empresas grandes. Efectivamente, y se han perdido, del total de estos empleadores que te decía, de estos 10.000, el 99,5% son empresas más pequeñas. Claramente le está pegando más a las empresas más pequeñas. Exactamente. Y solamente 45 casos de pero acá tengo un dato que escucha, yo tengo un dato que dice que el 70% de los empleados, de los despedidos, trabajaban en empresas de más de 500. Pensé que efectivamente, ¿no? Claro, esto es lo que te digo. Estabas hablando de los empleadores. Yo te estoy hablando de los empleados, de que se perdieron más puestos de trabajo en empresas grandes que en empresas chicas. Sí, exactamente. Es el 70% se da en empresas, que son 186.000 de esos 265 que te mencionaba, en empresas grandes. Efectivamente, estaba bien como lo estabas planteando. Claro, vos, exacto. Entendí mal la No, está bien, porque vos venías hablando de las empresas que habían caído. Claro, caen las chicas, claro, digamos, es lo lógico, pero, digamos, las grandes tienen capacidad de emplear y son las primeras que caen. Ahora, la gente, Gustavo, yendo un poco a esto que está analizando obviamente el CEPA y a lo que vos percibís como los temas de la sociedad, la gente tiene muy claro esto. Hayan votado o no a Milei. Mirá, el 92 y el 90% están con el tema de la pobreza y el aumento de la desocupación. Claro. Está clarito que el top de la agenda pasa por la cuestión de la economía. Y todo lo que no sea un resultado concreto que el gobierno o el presidente Milei le pueda aportar a la sociedad es un problema para el gobierno. Por eso la comunicación política lo que te brinda es tiempo. Ahora, si vos en ese tiempo que conseguiste con estas cortinas de humo no logras armonizar una respuesta que impacte, por ejemplo, de manera beneficiosa a la recuperación del poder adquisitivo de la gente, y bueno, yo creo que el gobierno va a tener muchos problemas de corto plazo, incluso, Nancy, de gobernabilidad, porque no sé hasta dónde se puede estirar la paciencia. Nosotros vemos, la comparación inmediata es que los 3 presidentes que lo precedieron a Milei en el sexto, séptimo u octavo mes de mandato tenían entre 25 y 30 puntos más de adhesión que la que tiene hoy el presidente Milei. Claro. Entonces el problema no es lo que ha transcurrido, que de por sí ya es un problema, sino lo que le falta de mandato, es decir, más de 3 años y casi 5 meses,
que van a ser realmente complejos para un presidente que está perdiendo capital simbólico, ¿no? Eso queda clarísimo. La otra cosa que estoy pensando es lo siguiente. Guido, tengo una pregunta. ¿Ustedes cierran este estudio en el mes de mayo porque es los números que tienen? O sea, no están más actualizados porque se los van, como hace el INDEC, que te pasa la inflación 15 días después que terminó el mes, etcétera, etcétera. Porque digo, la presunción que uno tiene es que de mayo hasta acá se perdieron aún muchos más puestos de trabajo. Sí, exactamente. El último dato salió la semana pasada, el jueves pasado, de la SRT. Y si, digamos, pensamos en un dato hacia el futuro, podemos ir a la encuesta que hace el Sistema Integrado Previsional Argentino de Estadísticas Laborales, y está hablando para el mes de junio, en la encuesta que plantea solamente en el sector privado, de otros alrededor de 10.000 puestos de trabajo que se habrían perdido en el mes de junio. Así que sí, la dinámica es desfavorable claramente en los próximos meses. Nosotros también tenemos un relevamiento propio en términos de noticias y fuentes sindicales que vamos viendo en diferentes comercios e industrias a lo largo y ancho del país. Y en junio y julio la dinámica sigue siendo muy complicada en materia de empleo. Exactamente. Decime, Gustavo, volviendo, digamos, a lo que está pasando con la gente, porque obviamente que vos decís, en algún momento a la gente se le va a perder la paciencia, pero claramente, acá hay una visualización sobre lo que está pasando muy distinta entre aquel que le depositó la confianza a Milei y aquel que no le creyó a Milei, ¿se entiende? Hay dos maneras de ver la historia. Yo percibo que aquel que depositó su confianza en Milei, que dijo que venga este tipo a hacer algo distinto y estoy harto de lo que teníamos hasta ahora, etcétera, etcétera, siente como todos que estamos tomando aceite de ricino, pero cree o está convencido o necesita creer, aferrándose a que no fue tan idiota y votó mal, a que este aceite de ricino en algún momento digamos, va a dar lugar a un mejor momento. Porque también hay algo que es cierto, y es, Milei tiene grado de... O sea, las cosas se están percibiendo mal, pero como Milei lo dijo antes, tiene un grado de credibilidad en eso. Es decir, Milei no fue un tipo que dijo, voy a manejar las cosas yo y va a estar todo bien rápidamente. Dijo de entrada... Hay que hacer ajuste, hay que tomar aceite de ricino. Y de alguna manera la gente siente que lo está tomando. Hay gente que cree que tomamos aceite de ricino al pedo, o sea que va a ser todo para peor, y hay gente que cree que esta es la cura, ¿no? ¿Eso se percibe también en las encuestas? Claro, y déjame, antes cuando estábamos bien estábamos mal en realidad, y ahora que estamos mal en realidad estábamos bien. Es un juego de palabras que marca las claras de que hay mucha negación también, ¿no? Nancy, y te diría, la dimensión quizás más exacta de esto es que la política como la economía es un juego de expectativas. Y todavía Milei mantiene, al menos en una porción importante del electorado y de la población, expectativas de que esto lo va a revertir en algún punto. Pero déjame decirte algo, faltan 2 octubres para la elección legislativa. Sí. Está el gobierno absolutamente compenetrado con la elección legislativa del año próximo. Faltan 2 octubres, con todo lo que eso significa en la Argentina de hoy, donde 3 semanas es ciencia ficción, no se sabe lo que va a pasar. Además, déjame decirte esto, esa elección depende del contexto, y si no hay una mejora económica, por más negación que vos tengas, creo que el gobierno va a tener un problema concreto, porque hoy nosotros lo tenemos cada vez más cerca del límite de popularidad del 40%. Y nosotros creemos que, como la opinión pública es el único soporte real de poder que tiene hoy el gobierno, cuando caiga por debajo de ese 40%, puede tener problemas concretos de gobernabilidad. Porque el presidente nunca pensó o dispuso que el ejercicio del poder sea generando consenso, sino todo lo contrario. De hecho, es un gobierno que ataca, bueno, ustedes, los del gremio periodístico, son los más atacados por el gobierno junto con los políticos opositores, ¿no? Así que, obviamente, de verdad creo que el gobierno está en un problema gigantesco, porque en la medida que no haya resultados económicos concretos, palpables, por una gran mayoría, toda esa gente que lo votó esperanzada y la va a perder a la esperanza tarde o temprano, ¿no? Sí, el gran tema en este momento, cerrando un poco esta parte, ¿no?, de esta charla que estamos teniendo, es que nadie está haciendo un emergente. Digo, no hay del otro lado de Milei una voz que se alce con cierto grado de credibilidad. Y te voy a decir más, y a vos te va a sorprender, Gustavo.
La crítica más inteligente, entre comillas, a Milei se la escuché en estos últimos tiempos a Macri, que yo sabés que no lo detesto en lo personal y en lo político y no le creo nada, pero fue inteligente cuando apareció en los medios diciendo, tiene buenas intenciones pero no lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque digo, evidentemente hay quienes quieren todavía salvar, entre comillas, este estilo de generar políticas liberales, ¿no? Mirá, enfrente de Milei prácticamente no hay nada, pero déjame decirte que la oferta electoral ordena un poco el escenario. Creo que lo que está pasando con Alberto Fernández debe ser tomado por la principal fuerza opositora como una enorme oportunidad. ¿Sabés de qué? De modernizarse, de purgar estos demonios violentos que por ahí persisten en todas las fuerzas políticas argentinas, de entender que la sociedad argentina cambió y que se tienen que ayornar, tienen que actualizar un poco los procedimientos, ser más transparentes, no ser tan opacos a la hora de las decisiones, por ejemplo, de las candidaturas. Entonces creo que el peronismo ahí tiene una materia pendiente, entender al voto joven, entender también que Milei es presidente y les ganó la elección sin partido político, sin dirigentes nacionales y sin estructuras provinciales. Queda clarísimo. Guido, por último, ustedes siguen investigando y siguen obviamente mirando un poco qué es lo que está pasando con todo lo que tiene que ver el panorama de empleo en la Argentina. La previsión, me estás diciendo, es para atrás. Lo que se viene, obviamente, es para atrás. ¿Tienen idea cuánto se necesita, cuánto tiempo se necesita para reconstruir esta cantidad de puestos de trabajo que se hicieron mierda en 6 meses? Bueno, es una buena pregunta, va cambiando en función del contexto macroeconómico, pero digo, un parámetro lo podemos pensar, digamos, en el gobierno de Mauricio Macri se perdieron alrededor de 240.000 puestos de trabajo registrados del sector privado y, digo, eso fue en 4 años y se logró recuperar, digamos, estar por encima de ese número en los 4 años del Frente de Todos. Se superó esa destrucción de puestos de trabajo del macrismo, pero insisto, digo, más allá de que... Sí, igualmente, para vos me estás hablando... Crecimiento... Pero durante Macri se hicieron bosta menos cantidad de puestos de empleo que los que se hicieron, los que desaparecieron en estos 6 meses de Milei. No estamos comparando fuentes iguales. Si comparamos la del Sistema Integrado Previsional Argentino, que yo te mencionaba de 240.000 puestos de trabajo registrados del sector privado durante el macrismo, ahora con esa fuente estamos solamente en el sector privado cerca de los 130.000. Nosotros digamos, estamos levantando la fuente de la Superintendencia de Riesgo de Ahora Trabajo, entiendo. Que es una fuente oficial. Exacto. Y tiene, digamos, su metodología. Pero sí, la dinámica es muchísimo más acelerada en términos de destrucción queda de clarísimo. trabajo en estos meses que durante el macrismo. Bueno, respondiendo a tu pregunta del comienzo, se necesitó, digamos, 4 años para revertir la destrucción. Con este nivel de aceleración probablemente se necesite más de un mandato presidencial en el futuro. Exactamente. Gustavo Córdoba, Guido Bambini, muchísimas gracias a ambos. Hasta las 15. Nancy Pasos En Radio 10. Radio 10.